Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y punto. Y bueno, en esta ocasión vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a hacer un bolsito, ¿vale? Está hecho con 7 hexágonos. Tenemos que hacer 7 hexágonos y luego los unimos de esta forma. Yo voy a hacer el último que me falta por hacer con vosotros. Pero bueno, imaginaros. Hago el central delantero y luego hago 1, 2, 3, 4 y 5 que pongo alrededor, ¿vale? Los unos alrededor de este central delantero. Entonces ya tengo 6. Aquí me faltaría, si metiera otro, pues me quedaría completamente redondo, ¿vale? Este será nuestra parte de arriba. Ahí no hay que poner ninguno. Y bueno, el que me falta por hacer, si le doy la vuelta y lo pongo aquí en el centro para la parte de atrás y lo voy uniendo de igual forma, tendría que doblar estos que tengo ya unidos, ¿vale? ¿Vale? Ya me faltaría poner el que me falta por hacer con vosotros. Esta es la parte de la apertura y aquí pondremos una tirita para colgar. Bueno, me falta por hacer el del centro y además tendré que unir estas piezas. Esta con esta, ¿vale? Esto que me queda aquí. Hay que unirlo, más unirlo al del centro que me falta por hacer. Bueno, pues una vez que tengamos hecho las 7 piezas y unidas, ya el bolso estaría hecho. Yo he comprado esta cintita para colgar. Le puedes hacer una si quieres de crochet. Yo, bueno, pues he pensado mejor en una cosa esta que queda como menos flexible, digamos, ¿no? Porque el crochet ya sabéis que se va dando. Entonces, bueno, ya veré la medida que le pongo, pero bueno, será esto lo que le ponga para colgarme, ¿vale? Es una tirita como brocadita, la compraron en una mercería. Y bueno, ya eso a vuestro gusto, no sé si ponerla simple, si ponerla doble, ya eso. Yo compro una tira larguita y ya veré lo que hago. Empezamos haciendo la pieza que me falta, ya sabéis que tenéis que hacer 7 iguales y unirla de la forma que os acabo de explicar. De todas formas, la parte de la unión, como me falta por unir uno, ya veis cómo yo lo hago, pero la posición, para que veáis cómo es esta. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas nada más. Con agujita del número 5, que eso no lo he dicho y yo me voy sin decíroslo. Y bueno, yo el material, pues es un grosor para una agujita número 5. Entonces estoy uniendo este material así, y son muchas hebritas. Ya sabéis cómo yo trabajo. Y bueno, para conseguir ese grosor, pues esto, ¿vale? Cualquier material de algodón para grosor agujita de 5 milímetros. Aguja de ganchillo. Empezamos haciendo un anillo mágico. Lo podéis hacer con el material que queráis, ¿eh? Yo recomiendo algodón o cordón, no lana, ¿vale? Y el grosor también el que queráis, pero bueno, para que os salga mi tamaño, esto. De todas formas, el tamaño se puede modificar haciendo más o menos vueltas. Ahí he hecho el anillo mágico y una cadena. Y subo 2 cadenas más para tener un punto alto. Tengo que tener dentro del anillo un total de 12. Así que ahora mismo tendría ya 2 con este que acabo de hacer y el de las 3 cadenas. 3, 4, así hasta 12 puntos. Tengo 12 puntos, cierro el anillito y cierro la vuelta en la tercera cadena con punto deslizado. Vuelta número 1 terminada. Vuelta número 2, subimos con 2 cadenitas y vamos a hacer puntos puff. En ese primer punto voy a sacar 1, 2 y 3 veces. ¿Por qué 3? Porque ya con las cadenas tengo el cuarto y van a ser sacadas de 4. Saco, me dejo 2 hebritas y cierro y hago una cadenita de separación. Repito en cada punto, pero con 4 sacadas. 1,
2, 3 y 4, cierro, cierro y hago una cadenita, ¿vale? Tendré que tener 12 puntos puff en total al final. He completado la vuelta y tengo 12 puntos puff, cierro encimita del primero con punto deslizado y me deslizo al espacio que hay entre un punto puff y otro. Subo una cadena, hago un punto bajo. Cojo hebra. En el siguiente espacio entre punto puff y punto puff voy a meter 4 puntos altos, 4, 2 cadenitas y de nuevo en el mismo sitio 4 puntos altos. Perdonadme porque estoy trabajando con 2 hebras y esto es un poquito más difícil. No es tan cómodo. Y 4 puntos altos. En el siguiente espacio de cadenita, un punto bajo. Tengo una esquinita, tenemos que tener 6. Ahora, en el siguiente, la esquinita. O sea que en este espacio, de nuevo, 4, 2 cadenas y 4. 2, 3 y 4. 2 cadenas y 4. 2, 3 y 4. En el siguiente espacio, punto bajo. Bueno, pues así toda la vuelta. Uno con esquina y otro con punto bajo. Finalizo la vuelta teniendo las 6 esquinas y los 6 puntos bajos en medio. Y en este primer punto bajo que hicimos es donde cierro la vuelta con punto deslizado. Tenemos ya 3 vueltas hechas, la cuarta. Para la cuarta me voy a deslizar hacia la esquina. Para empezar desde ahí, voy deslizando todos los puntos y ya estoy en la esquina. Y voy a subir 1. Hoy aquí me he dejado una hebrita. Subo 1, 2, 3 y 4 y hago un punto alto dentro. De esta forma tengo un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Y ahora vamos a coger los puntos que tenemos en cada pared hasta cada esquina en relieve por detrás. Entonces tengo que tener 4, el punto bajo no lo cuento, y otros 4, ya son 8. Pues tengo que hacer esos 8 puntos cogiéndolos por detrás, en relieve. Punto alto, que tengo aquí 1, 2, 3 y 4. Salto el punto bajo y me voy a los otros 4. 1, 2, 3 y 4. Cuando lleguemos a la esquina, hacemos dentro de la esquina un punto alto, una cadena y un punto alto. Y hacia la otra esquina, pues cada vez que lleguemos a una esquina tenemos que repetir esto que acabamos de hacer. ¿Vale? Ahora hacia allá, pues igual. Los 8 puntos en relieve, cuando llega a la esquina un punto alto, una cadena, un punto alto. Los 8 puntos en relieve y así. El punto bajo no lo saltamos. Cerramos nuestra vuelta número 4.
en la tercera cadena con punto deslizado. La vuelta número 5, nos deslizamos a la esquinita y la empezamos ahí, haciendo 1, 2, 3, 4 y dentro del espacio, perdón, que se me acaba de planchar. Vale. Y dentro del espacio de la esquinita hago un punto alto y ahora todos los puntos que me encuentro los tengo que trabajar en relieve. Esta vez tengo 5 a un lado y 5 a otro, total 10. En la esquina trabajo la esquina. En relieve por detrás, todos los puntos, que son un total de 10 en cada lado. Más el que metemos en cada esquina, ya vamos a tener un total de 12 para la siguiente vuelta. Pero la siguiente vuelta ya se trabaja sobre cada punto sin trabajar relieve. Y será nuestra última vuelta. Así que mira qué cosa más fácil. Para lo bonito que queda, ¿verdad? Aquí trabajamos todos los puntos, ya no nos encontramos puntos bajos ni nada. Si lo quieres hacer en un tamaño más pequeño, haces una vuelta menos en cada pieza, en cada hexágono. Ya he completado todos los puntos y he llegado a la esquina. Así que trabajo la esquina con un punto, una cadena y un punto. Y de nuevo tengo que trabajar los 10 puntos en relieves por detrás en cada lado. De nuevo cierro mi vuelta en la tercera cadena con punto deslizado. Y vamos a completar ya la última vuelta. Hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. La sexta es un punto en cada punto, pero empezamos en la esquina como siempre con 4 cadenas y un punto dentro de la esquina. Y ya solo es trabajar sobre el punto, no tenemos que hacer relieve. A ver cuántos puntos tenemos. Y en todos los lados tenemos que tener los mismos. Esta es la vuelta que si queréis hacerlo más pequeño, pues no la hagáis si queréis. Y ya va a quedar el hexágono más pequeño. Yo ahora daré medida del mío y del bolso completo. Ya decidís el tamaño. Si más grande, bueno, más grande no lo aconsejo porque no creo que quede muy firme. Más pequeño sí. Ya estoy en la esquina, trabajo la esquina. Entonces tengo en cada lado, sin contar el punto que va hacia un lado y hacia otro, solo un punto de la esquina. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces hacia allá tengo otros 14. Ya tengo uno trabajado y así en cada lado, ¿vale? Y ya habríamos terminado el hexágono. He completado la pieza, ya he terminado con punto deslizado de la tercera cadena, me he deslizado hacia la esquinita, ¿vale? Ya está completada. Mira, tengo el bolso, que bueno, así abierto, lo tengo puesto del revés, ¿veis? Que tengo aquí las hebritas. Entonces lo pongo así para darle la forma y empezar a unir ya esta pieza. De esta forma, pues tendría que empezar a unir. Pues podemos empezar aquí, desde esta esquina, y uno este lado, ¿vale? Podría continuar uniendo todo en redondo, pero como tengo que unir aquí también, pues ya no sé si ir haciendo la unión de aquí a aquí, cortar la hebra, la unión de aquí a aquí, cortar la hebra, yo creo que lo voy a hacer así. O unirlo entero y después tengo que hacer independiente esta zona. Es que no, creo que lo voy a hacer como os he dicho principalmente, ¿vale? Al principio.
Cuando unimos esta parte, yo es que como os quería enseñar cómo unirlo y además cómo queda la pieza montada, no lo he hecho de esa forma, pero una vez que estamos uniendo estas piezas al principio, yo uno aquí y aquí, y es verdad que ya no podría, bueno, sí, de aquí me podría venir a unir en la otra pieza, o sea que podéis hacer todas y luego unirlas a la vez. Como veáis, si lo estáis haciendo como yo, pues esta es la forma en que yo voy a unir, ¿vale? Entonces yo cojo y bueno, daros cuenta que ya tengo esta pieza, al volverla la tengo del derecho y la mía que acabo de terminar también. Me voy a la esquina y me traigo la hebra con la que he terminado, que no la he cortado, para poder aprovechar ahora y continuar trabajando. La paso y hago una cadenita. Y mira, busco mi primer punto, que es este, lo atravieso y mi primer punto de este lado y lo atravieso. Paso la hebra por todo. Vuelvo al segundo punto y al segundo punto. Paso la hebra por todo. Al siguiente, el tercero y el tercero. Paso la hebra por todo y así voy uniendo. Se me va quedando como un cordoncito. Si no queréis que se os vea costura, lo tenéis que hacer lo mismo, pero del revés. Pero a mí me gusta más de esta forma. Va quedando el cordoncito. He completado casi un lado y ya estoy en la esquina, entro en la esquina, en la otra esquina y atravieso. Entonces ahora es cuando tengo yo que seguir hacia allá. Voy a seguir hacia allá para cerrar por ahí ya. Luego añadiré la hebra y volveré este lado y hacia allá. ¿Vale? Entonces, bueno, como estoy en la esquina, yo tengo que volver a entrar en la esquina. Si queréis, la cogéis completa. 1, 2 y 3. Y atravesamos todo. Y de nuevo, el primer punto con el primer punto. Vamos a sacar un poquito la hebra que no se nos quede tan justo. El segundo con el segundo y así hasta llegar al final, donde ya no tenga más puntos que unir. ¿Veis? Ya este lado queda cerrado por completo. Mira, he completado el cierre hacia allá y hacia allá. Y aquí, bueno, pues ya he tenido que cortar la hebra. Luego la meteré hacia adentro, remataré bien por dentro y ya está. Y ahora, ¿qué hago? Pues no me queda otra que añadir hebra aquí, unir hacia acá y de nuevo hacia allá, igual que he hecho aquí. Cortar hebra, añadir hacia acá y hacia allá. Cortar hebra, añadir hacia acá y hacia allá. Añadir hebra y ya solo me quedará esto hasta aquí arriba. Cuando lleguemos aquí arriba no la voy a cortar porque le voy a dar una vueltecita en punto bajo a todo, ¿vale? A todo lo que es la boca del bolso y nos quedará el bolsito así. Lo voy a unir entero y lo vemos bien. Ahora ya sí he completado el bolsito. Mirad, le he dado esta vuelta, ¿vale? Cuando he llegado aquí, le he dado una vuelta en punto bajo. Y ya he cortado la hebra. Y así nos queda. Este sería bueno, mi parte visible más bonita, digamos, ¿vale? Porque como aquí hemos estado uniendo, tenemos más hebra, aunque esas hebras se van a esconder dentro y no se van a ver, pero ahora toca rematar muchas hebritas que nos han quedado. Eso es inevitable cuando se trabaja con granis o con piezas así sueltas. Las meteré hacia adentro y remataré. Y bueno, lo único ya, daros medida, como digo, y ponerle la cintita. Yo, no sé, me está haciendo un contraste muy fuerte y creo que le voy a dar una vueltecita en puntito bajo con la hebrita fina, con una hebrita
pues igual solo, como aquí tengo muchas hebras, una sola y en una agujita finita y le voy a dar una puntadita a un lado y a otro en puntito bajo para que me quede pues más juego con el bolso. ¿Vale? Y la medida, bueno, pues yo aquí me lo voy a poner tipo bandolera, le voy a quitar este trocito que se lo he echado de más para reforzarlo, lo coseré aquí y este igual, pues lo coseré así hacia adentro, le meto un buen trocito dentro, ¿eh? Para que me quede fuertecito. Y bueno, esa medida pues ya sabéis que lo que os venga a vosotros bien, que en mi caso, si queréis os lo doy, pero pueden ser 75 centímetros, algo así. Os lo voy a medir y os lo digo. Hasta aquí. A ver, pues no, pues mide de 75 nada, mide más. Mide como 1,10 más o menos, ¿vale? 1,10 más o menos lo que voy a dejar de tira porque, claro, es que me lo voy a poner bandolera. Si ustedes lo queréis colgado simplemente al hombro, serán menos metros. Y las piezas me miden de alto. A ver, que lo estoy poniendo al revés. De alto, 19 centímetros. De ancho, de esquina a esquina, 21 centímetros. Y el bolso total de alto, midiéndolo desde el centro, mide 28 centímetros. 28. Y de ancho en la parte más grande, 40. Bueno, pues lo dicho, no, ya no os voy a grabar el coserle la tirita ni el hacerle el filito porque tampoco sé si lo voy a hacer y la foto lo habéis visto, si lo he hecho o no. Pero será una puntadita en punto bajo, en verdecito, para que yo creo que me va a quedar mejor. No va a quedar tanto contraste y va a quedar mejor. Y bueno, si le quieres poner un pompón, si lo quieres cerrar yo creo que sí, cerrarlo sería buena idea. Es ponerle a lo mejor unas tiritas de cadena y atar aquí con una lazadita simplemente. Aunque no es que quede tan abierto porque esta parte de aquí hace que se cierre un poco más. Pero bueno, como veis, súper práctico, fácil de hacer, rapidito, con poco material. Ya os digo en descripción qué cantidad ha llevado el mío. Y bueno, si lo queréis hacer con piezas en colores, que esto ya es darle mucho juego, lo que queráis, vosotras, cada una a vuestro gusto. A mí me encantan estos tipos de bolsitos, sobre todo para el verano, me encanta hacerlo. Pues listo, espero que te haya gustado el tutorial de esta semana. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos muy prontito. Hasta luego.